Día a día una realidad que tratamos de evitar nos agobia. Esa realidad Dios la ha definido como pecado. Día a día Dios nos dice que tenemos que ir a Él a confesar esos pecados, porque solo Él tiene la solución para ellos. Sin embargo, hoy en nuestros días modernos llegamos hasta el punto de entrar a un site de internet para descargar allí los megas de pecado que podemos tener. Hoy te pedimos que nos escuches, porque traemos palabra de verdad sobre la realidad del pecado y lo que significa la confesión. Quédate con nosotros. Dios te bendiga. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Otra vez agradecemos al Señor esta oportunidad, que es sin duda una oportunidad que beneficiará nuestras vidas, porque siempre que nos acerquemos al Señor en búsqueda de su palabra, Él nos indicará, Él nos bendecirá, Él nos ayudará a tener una óptica correcta frente a tantas situaciones en las que debemos decidir, en las que debemos actuar. El estudio que queremos compartir hoy se trata de, ¿es importante o no es importante la confesión? Y si esa confesión se produce, si Dios nos dice que es necesaria, ¿en qué condiciones esa confesión puede traer sanidad a nuestras vidas? En el periódico Hoy, 4 de julio del 2005, encontramos este artículo. Le pido que por favor escuche algunos de los párrafos que vamos a leer, porque entendemos de suma importancia este enfoque para nosotros verlo a la luz de la palabra de Dios. Dice lo siguiente, que en el internet aparecen algunos portales que se han convertido en confesionarios para las personas. Y voy a leer este párrafo. Los pecados de los pecadores pueden ser contados bajo el anonimato sin temor al ridículo o a la sanción. La idea es que cualquiera puede confesar cualquier cosa y aliviar su conciencia. Estos sitios contribuyen a aliviar las cargas, sea a través de la confesión propia o de la identificación con las confesiones que escuchan de los demás. En la sociedad permisiva de hoy, donde las nociones del pecado no están solo dictadas por la religión, ¿qué es lo que la gente considera tabú en el siglo XXI? Este artículo, que usted lo puede leer en toda su extensión, llama la atención porque menciona algunas cosas que son claves para lo que nosotros queremos enfocar en este día. En primer lugar, una y otra vez, se mencionan las palabras pecadores, los pecadores. En segundo lugar, se menciona muchas veces la palabra pecado. También se mencionan la frase nociones de pecados, confesión o confesiones, alivio de las cargas o alivio de la conciencia. Se menciona la frase sociedad permisiva y se dice de esta sociedad que en ella no solo la religión dicta las nociones del pecado, sino que también las personas que componen esa decisión pueden hacerlo. Hay además un dato significativo en el artículo, y es que establece una relación entre la palabra
pecado y la palabra tabú. La palabra tabú, solo para que tengamos el concepto claro, es un vocablo que fue tomado de la tribu Tonga y que significa lo prohibido. Esto se aplica, cuando se habla de tabú, se aplica a alguna persona que entendió que algo debe ser prohibido porque le parece supersticioso o porque en su propio concepto esta persona entiende que eso no debe ser tocado o no debe ser hecho. Quisiera que usted mirara de qué forma tan fácil es presentado el pecado junto a esta palabra. Es como si se dijera que la palabra pecado es algo que fue inventado por una persona por los prejuicios y supersticiones que tenía. En segundo lugar, llama la atención la relación que hace el artículo de que la religión, y subrayo la palabra religión, es la que ha tenido hasta este momento el derecho de decretar lo que es o no pecado y la necesidad de la confesión, y que ha llegado el momento en que una sociedad permisiva como en la que vivimos pueda también decir qué es y qué no es pecado. Con este contexto queremos ir a la palabra de Dios, porque es altamente significativo que justamente en una sociedad permisiva nosotros escuchemos que las personas que cometen pecados y que en el artículo se le llaman pecadores, tengan necesidad de confesar sus pecados. Que en estas personas, donde la sociedad en que se vive es permisiva, es decir, permite que aquello que es bueno se le pueda decir que es malo, y a lo que es oscuro, tenebroso, se le llame luz, a esa sociedad que aupa, que proclama lo bueno que es el modelo malo y que atrofia, destruye y que hasta impide que lo bueno florezca, que esa misma sociedad tenga que admitir que hay personas cargadas, aturdidas, asfixiándose en sus propios pecados y que necesitan ir a un portal en internet para poder descargar allí sus pecados, porque allí no tienen el temor de que alguien los pueda rechazar o ridiculizar. Realmente nosotros creemos al leer esto que hay una palabra que ha sido olvidada a todo lo largo de este artículo. Y es la palabra que nos refiere al que por primera vez habló de lo que es el pecado, al que nos ha enseñado lo que significa la confesión y al que nos dice cuáles son los beneficios de hacerlo y cuáles son las consecuencias negativas para el alma, para la vida, para la persona que no lo hace. Esta palabra es Dios. Cuando en el artículo no se habla de Dios, y sí se habla de pecados y de pecadores, y de cargas, y de necesidad de alivio para el alma, estamos olvidando al Creador, al Señor, al que nos hizo, al que dice la palabra que Él, al hacernos, nos regaló su imagen, puso en nosotros su semejanza. Entiéndase que Dios nos hizo personas con un carácter moral, que Dios nos puso en nosotros no solamente el que fuéramos seres humanos de carne, hueso, tejidos, sino que nosotros tuviéramos un yo interior al que Dios le llama alma, y que en esa alma colocara su espíritu, que nos permite tener relación con Dios, que nos permite poder mantener una congruencia entre aquello que Dios escribió en nuestro interior. Repito, la palabra de Dios dice que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, y que porque esa ley está allí, nosotros sabemos, tenemos conciencia de lo que es agradable, de lo que es lo bueno, de lo que es el hacer el bien, de lo que es lo justo y la justicia, que en nosotros está escrito lo que nos impulsa a hacer lo que es
correcto. Dios dice que Él nos ha hecho de esa manera. Y cuando nosotros transgredimos, cuando nosotros no lo hacemos así, y eso ocurre a partir de la desobediencia que hubo en las vidas de Adán y Eva, los primeros pobladores de la tierra, que no es un mito. Escuche, Adán y Eva no son un mito, son una realidad que Dios en su palabra establece que fueron los primeros a los que Él hizo, con carácter moral perfecto, que eran congruentes entre lo que su interior les decía y lo que ellos hacían, hasta el día en que decidieron, en vez de oír a Dios, oír al maligno. Y a partir de ahí, las consecuencias de la culpa por su condición de pecadores vino a sus vidas. Tan pronto Adán y Eva pecaron, empezaron a sentir las consecuencias del pecado. Eso quiere decir que cuando un ser humano siente culpa, cuando una persona no se siente bien, cuando sus emociones le informan que aquello que ha hecho trae una consecuencia de displacer, de amargura, de tristeza a su vida, es porque esa persona ha hecho algo que Dios, nuestro Creador, le llama pecado. Vamos a seguir en el próximo segmento hablando acerca de esto. Así como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, Señor, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Como estábamos diciendo anteriormente, Dios nos ha dado la capacidad de poder elegir lo que es recto delante de sus ojos, porque el carácter de Dios, carácter santo, carácter perfecto, fue puesto en nosotros. Es el regalo de Dios para nuestras vidas. De forma que cuando nosotros pecamos, estamos yendo en contra de Dios y en contra de nosotros mismos, porque no es solamente que hemos pecado contra Dios, sino que también pecamos contra nuestra propia naturaleza, que fue hecha para hacer la voluntad de Dios. Y no es una voluntad caprichosa, es la voluntad de Dios que nos defiende, que nos quiere defender de los estragos que ocasiona el pecado cuando nosotros no obedecemos al Señor. Esa ley interior, escrita en nuestro yo interior, esa voluntad para poder cumplirla, es lo que nos recuerda que nosotros tenemos el carácter de Dios y que nosotros somos responsables delante de Dios por esa conciencia que Él ha puesto en nuestros corazones. La palabra de Dios dice claramente que en nosotros fue escrito, Romanos capítulo 2, fue escrita esta ley moral, y que nuestra conciencia a nosotros mismos nos atestigua, nos da crédito de que nosotros estamos actuando de manera correcta, justa, propia, adecuada, o lo estamos haciendo de forma pecaminosa, en rebeldía, en separación, en hostilidad contra Dios. Dice la palabra de Dios, usted lo puede buscar ahí, en Romanos capítulo 2, que nosotros, en esa ley escrita,
en nosotros da testimonio nuestra conciencia y nuestros pensamientos nos acusan o nos defienden unas veces hacia un lado o hacia otro, partiendo de cuán bien hayamos hecho o cuán congruentes hemos sido con aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Déjeme decir esto, déjeme puntualizar esto que es importantísimo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo horroroso del pecado, de lo dañino del pecado, de lo destructivo del pecado, porque el pecado nos ha enturbiado nuestra conciencia. El pecado ha disminuido nuestra capacidad de ser responsables delante de Dios, pero no ha destruido esa capacidad. Nosotros todavía podemos pensar y decidir. Nosotros tenemos voluntad. Es una voluntad que se desvía hacia el mal la mayoría de las veces, pero es una voluntad que aplicamos. Esto nos hace responsables delante de Dios. Pero muchas veces nosotros llegamos al punto de no entender cuán grosero, cuán grotesco, cuán dañino es el pecado, porque hemos olvidado la santidad de Dios. Porque no estamos conscientes de que Dios que nos hizo es santo y el pecado no está dentro de la esfera del corazón de Dios, de la actuación de Dios, del pensamiento de Dios. El pecado es algo que sale de Dios, eso no pertenece a la naturaleza de Dios. Así nos hizo a nosotros. Pero al pecar tenemos en nosotros aquello que la palabra de Dios habla de que en Adán todos nosotros hemos pecado, Romanos capítulo 5. Hemos transgredido, no hemos alcanzado la meta que debemos, porque cuando actuamos, nuestras tendencias humanas pecaminosas corren más hacia el mal que hacia el bien. Esa es nuestra agonía, esa es nuestra condición. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos, es una situación general, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, segundo punto, no es posible ser pecadores y al pecar no sentir la molestia que trae el pecado. Esa es la consecuencia directa. Dios no ha borrado eso porque, como vamos a ver dentro de un rato, ese malestar tiene un propósito. Si nosotros lo aplicamos como Dios quiere, va a traer beneficios a nuestras vidas. Ahora bien, hay algunas excusas que las personas, los seres humanos, usamos porque no queremos sabernos responsables delante de Dios y no queremos experimentar el disgusto que produce el pecado. Yo decía hace un rato que cuando nosotros vamos al Génesis, donde encontramos la ontogenia, el principio del pecado y de las reacciones del pecado, de las consecuencias del pecado, nos encontramos con un Adán y Eva que al pecar inmediatamente sienten el malestar, tratan de escapar, se sienten inadecuados, impropios, sienten vergüenza, sienten culpa, tratan de huir de la presencia de Dios, tratan de escapar de la presencia de Dios, desplazan su culpa el uno al otro o a la serpiente y hasta Dios, como Adán dice, la mujer que me diste, y justifican su actuación. Esta situación es lo que tú y yo vivimos continuamente. Estamos viviendo situaciones de vergüenza por nuestro pecado, situaciones de malestar, pero frente a esa realidad, muchos de nosotros actuamos de esta manera que voy a describir ahora. Voy a decir de nuevo, la culpa no puede ser arrancada porque es el recordatorio de que nosotros hemos pecado contra Dios. La culpa no puede ser quitada. Durante siglos se ha hablado de que la culpa es dañina, de que la culpa es una invención, de que la culpa es tener una fragilidad emocional, pero la culpa genuina, la culpa verdadera, es necesaria para poder transformar si decidimos que no queremos sentir, ni actuar, ni pecar de esa manera. Esa culpa nos va a cambiar nuestra vida. Justamente
no porque nos desahoguemos en un portal o frente a una persona, o porque ya dije lo que tenía dentro y ya me siento mejor. Eso no es un alivio pasajero. Dios quiere hacer un cambio genuino, verdadero. Y es a esto que nos vamos a referir. Número 1, muchas personas resuelven el problema del pecado negándolo. Simplemente diciendo, no, eso no es así. Para mucha gente el pecado no existe. Ellos han declarado, el pecado no existe. Y como no existe, yo no tengo ese problema. ¿Qué dice la palabra de Dios frente a esta situación? Le pido que vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 1. Y esto es lo que aprendió Juan al estar junto con Jesús. Esto es lo que aprendió. Primera Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren las dos cosas que el Señor está diciendo. Alguien puede rechazar, puede decir, yo niego que el pecado existe y por lo tanto, si no existe el pecado, yo no lo soy. Pero para Dios, esa persona está negando que hay una realidad en su vida, que el pecado es genuino, es verdadero, ahí está. Y estoy hablando de genuino en términos de que existe. Ese pecado es real, es una consecuencia de nuestra condición de pecadores, de nuestra rebeldía contra Dios. Una rebeldía que puede ser pasiva o agresiva, una hostilidad que maldice, que se burla, que tiene escarnio en contra de Dios, o una rebeldía pasiva, es decir, bueno, eso no me importa, no entiendo que porque Dios lo diga yo tengo que aceptarlo. Sea como fuera, Dios dice, si se niega que el pecado es real, la persona, dice allí, se autoengaña. Así que esta primera posición de negación frente al pecado personal y la responsabilidad de que nosotros, pudiendo ser diferentes, porque Dios escribió el carácter de Él en nosotros, el que prefiramos el hacer el bien antes que el mal. Si negamos esto, porque ya pecamos y no lo queremos aceptar, Dios dice que nos engañamos. Así que toda persona que niega que ha pecado o que es pecador, se está autoengañando y dice, segundo elemento, la verdad no vive en esa persona. Esa persona miente. Esa persona vive una mentira. Esa persona está continuamente en un declinar que lo lleva a perdición. Porque negar lo que nosotros somos y por ser así hacemos, no nos permite el que podamos ser salvados y sanados y libertados de nuestras prisiones espirituales. La segunda posición catastrófica es, según la palabra de Dios, declarar una falsa inocencia. ¿Cómo ocurre eso? Cuando la persona dice, sí es cierto que el pecado existe, pero yo soy una persona buena. Yo no cometo esa clase de pecados. Realmente Dios tiene muy poco que perdonar. Posiblemente cuando alguien le ha presentado el amor de Dios y le ha dicho, mira, dice el Señor, el que nos hizo, el que nos ha creado, que nosotros nos hemos desviado, que nosotros estamos continuamente frente a una actitud de rebeldía contra Él, porque no hay congruencia, porque negamos nuestra naturaleza, la que Él ha puesto en nosotros. Y a eso Dios le llama pecado. Y Él dice que Él puede perdonar nuestros pecados para que volvamos a Él. Él dice que Él tiene el poder para olvidar lo que hemos hecho si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, si le pedimos que Él nos lave. El hacer eso es también una negación, pero basada en una inocencia que no existe, una inocencia falsa. Porque vuelvo a repetir, el Señor dice, no hay ninguno bueno, todos han pecado. Y cuando aquel joven le dijo a Jesucristo, maestro bueno, y solamente ubica a Jesús como un ser humano bueno, un buen maestro, Cristo le dice, no hay ninguno bueno, solo Dios lo es.
Una persona que hace esto, según la palabra de Dios, en 1 Juan 1:10, dice el Señor, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire la intensidad de esto. El Señor dice que cuando alguien dice, no, yo no tengo pecado, yo no he pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Está diciendo, no, tú eres un mentiroso. Yo te digo a ti que yo soy una persona buena, yo no necesito tu salvación, yo me porto bien. Pero ¿quién es el que ha hablado del pecado? ¿Quién es que dice que nosotros somos pecadores? ¿Quién es que dice que lo ofendemos con nuestras actitudes? ¿Quién es que dice que aún muchas veces queriendo hacer el bien no lo alcanzamos por nuestra naturaleza caída? Es Dios el que lo dice, el que nos creó. Así que cuando alguien dice, yo soy bueno y no necesito la salvación, esa persona está diciendo, Dios, tú eres mentiroso y la palabra de Dios no habita en él. Por lo tanto, no hay posibilidad de que esta persona, aun cuando descargue su conciencia frente a alguien, pueda ser realmente sanado. Otras personas dicen, yo he pecado, pero he resuelto mi problema, escuche bien, educando mi conciencia. Mucha gente dice, yo tengo mi conciencia bien educada, yo no siento nada, yo puedo hacer lo que sea, pero no siento nada porque yo tengo mi conciencia educada y tengo mis propios valores. Yo digo lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios dice que la persona que dice eso, según Efesios capítulo 4, versículo 19, está en un peligro extraordinario. Mire cómo lo dice el Señor. Dice en este versículo, voy a empezar en el versículo 18, dice que ellos tienen su mente entenebrecida y su entendimiento entenebrecido, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia, desconocimiento que en ellos hay por la dureza de su corazón. Y habiendo llegado a ser insensibles, se entregan a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así que poniéndolo rápidamente en orden, vamos a decirlo, que estas personas que dicen, yo tengo mi conciencia educada, para Dios son personas que tienen su conciencia cauterizada, insensibilidad. Ya el pecado no se siente nada, no se siente ninguna vergüenza, se siente la persona cómoda en lo que está. Pero al hacer eso, al acallar esa voz interior, ese clamor interior de está mal, no lo hagas, date la vuelta, no continúes. Al acallar esto, dice la palabra de Dios que la persona entra a la tiranía de la sensualidad. Entiéndase, la necesidad de darle placer a todo lo que los sentidos, con todo lo que los sentidos se sienten bien, lujuria, lascivia, concupiscencia, y al tener esa tiranía de lo sensual en sus vidas, se convierten, dice el Señor, en activistas y en personas activas en sí mismas, en actores de toda clase de impureza. Mire qué peligroso es eso. Ninguna de estas posiciones nos trae bien. Lo que Dios está diciendo es, no se puede negar el pecado, hay que aceptarlo. Y cuando se acepta, hay un beneficio. En el próximo segmento estaremos hablando de eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ninguno de los estilos que hemos en el segmento anterior comentado, de decir
que no sea pecado o de negarse a aceptar el pecado o de resolver el pecado diciendo tengo mi conciencia totalmente educada. Ninguno de esos estilos es correcto delante de Dios. El Señor dice claramente a través de Jeremías, en Jeremías capítulo 6, que no se cura una herida simplemente diciendo que no existe. Hay que enfrentarse a esa realidad. Hay que buscar en nosotros mismos dónde está el problema que hace que nosotros nos convirtamos en personas desagradables, que delante de Dios tenemos una enfermedad que se llama pecado, que nos deforma, que enturbia nuestra vida, que contamina nuestras relaciones, que hace daño al otro y nos hacemos daño a nosotros mismos. Las consecuencias del pecado han traído dolor, muerte, destrucción a la tierra. Las parejas se han dividido, los hijos se han torcido, las relaciones familiares se han hecho un desastre. Todas las consecuencias del pecado, opresión, violencia, crueldad, están ahí delante de nuestros ojos y no lo podemos negar. No podemos decir que es nuestro ambiente, tenemos que decir que es nuestro corazón. El Señor decía, de dentro del corazón salen. Y da esta lista que nos duele decir que en nuestro interior haya tanta podredumbre. Pero el Padre Celestial, que conoce las medicinas y que tiene misericordia de nosotros, porque es Dios de amor, nos dice algunas cosas que en este momento vamos a estudiar para que nosotros aprendamos que no es vaciar nuestro corazón y decir, uy, me siento mejor. Por supuesto que hablar hace sentir mejor, pero no sana. Es necesario que Dios trabaje con nosotros en lo profundo, porque no es solamente decir me siento aliviado como estas personas que nos refiere el artículo. Pecadores que pecan, y ahí menciona pecados que son innombrables, pero dice, y después que dicen sus pecados, se sienten mejor porque alguien también lo tiene o porque se da cuenta que otro lo tiene peor. Eso no sana. Es necesario oír a lo que el Señor nos enseña, puesto que el pecado es tan destructivo para nosotros. Tenemos que buscar la solución en Dios y aceptar su solución para nuestras vidas. Hay un hombre que nos dijo que cuando él no confesó su pecado, a él le fue muy mal. En el libro de los Salmos, David dice claramente en el Salmo 32, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. En una versión anterior dice, se volvió mi verdor como sequedades del verano. Es decir, en la vida, cuando no confesamos a Dios nuestro pecado, es que todo lo que está ocurriendo va aplastando, va quitando el valor, va haciéndonos cada vez más pesada la vida. Hay una indignidad que se produce en nosotros y no nos deja estar en paz. ¿Qué es lo que Dios propone? Número 1, la palabra de Dios dice que para nosotros ser sanados de nuestra culpa y de los efectos de ella, a causa de nuestro pecado, debemos reconocer nuestro pecado. En el Salmo 51, versículo 3, David, después de pecar y el Señor revelarle su pecado, dice, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Él reconoce que ha pecado. Nos da mucho trabajo aceptarlo, nos da mucho trabajo reconocer que hemos pecado contra Dios, porque todo pecado, aun cuando afecte a mi prójimo, primero lo he hecho contra Dios. Nosotros pecamos contra Dios porque Dios es el que establece lo que es el término pecado y la acción que conlleva. Es contra Él que nos rebelamos. Es necesario reconocerlo. Es necesario decir, Señor, mira, de verdad he pecado. He hablado mal del otro, he murmurado, he criticado, he maltratado a la persona, al compañero, a quien digo que amo. Estoy actuando irresponsablemente, estoy pecando, estoy cobrando un dinero que no me pertenece, no estoy trabajando como debo, estoy siendo infiel a la persona que es mi compañero o mi compañera.
estoy maltratando a mis hijos. Todo lo que nos hace continuamente delinquir, transgredir lo que Dios ha establecido, se llama pecado y debemos reconocerlo. En segundo lugar, Dios dice que después que ese pecado es reconocido, debe ser confesado. Aquí es donde entra la confesión. Por eso, cuando en este artículo estábamos leyendo, las personas están yendo a la confesión directamente, están buscando desahogar lo que sienten, pero el primer paso no está bien. Por eso no se produce la sanidad. Es necesario primero venir donde Dios. Es necesario primero decir, Señor, delante de ti estoy, tú que eres mi creador, que has escrito tu ley en mi corazón, delante de ti estoy para decir, yo he pecado contra ti. Es justamente lo que hace el hijo pródigo. En la parábola que el Señor nos enseña, dice que él reflexiona, y reflexiona, esto es sumamente importante, después que él vuelve en sí. Porque el pecado nos aliena, el pecado nos hace perder nuestra naturaleza santa. El pecado nos convierte en personas que actúan mal, que están desenfocados. El pecado nos desenfoca de la vida real. ¿Qué es lo que dice el Señor cuando cuenta esta parábola? Que este muchacho dijo, volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, primero, y luego contra ti. Todos los efectos que el pecado produce en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, que son desastrosas a veces, que nos producen tanto dolor, que hay tanta gente herida, que hay tanta gente lamentando que su vida va tan mal, es producto del pecado. Ahora Dios dice, primero reconócelo, luego, confiésalo. Confiésaselo a Dios. El pecado debe ser confesado a Dios. Antes de ir a donde otra persona, confiesa tu pecado delante de Dios. Salmo 51:4. Dice el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es contra ti, es contra Dios que pecamos. Y tenemos que decirle, Señor, perdóname. Señor, yo estoy afligido, yo estoy adolorido, yo siento vergüenza, yo siento pesar. Todo lo que está pasando en mí es terrible, esta carga no la soporto, pero reconozco que es contra ti que he pecado. Y tú que puedes perdonar, tú que sabes hacerlo, yo te pido que tú lo perdones. Y gloria a Dios, dice la palabra de Dios que cuando lo hacemos así de corazón, Dios perdona y olvida que hemos pecado contra Él. Y nos dice, levántate, vete, hazlo, vete a hacer lo que tienes que hacer. Y en tercer lugar, la palabra del Señor dice que del pecado hay que arrepentirse. No es solamente decir, mira, yo he pecado, sino que haya un arrepentimiento verdadero. Y arrepentimiento es cambiar la mente. Es decir, esta manera de pensar que me lleva a pecar tiene que ser cambiada por Dios. Yo no quiero caminar de espaldas a Él. Tengo que cambiar. Dios tiene que ayudarme a hacerlo. Pero hasta que no reconocemos que esta forma de pensamiento, que esta mentalidad nos lleva al pecado, al fracaso, hasta que eso no ocurre, nosotros no tenemos un arrepentimiento verdadero. Así que usted puede ir al portal en internet y vaciar allí los pecados. Mire, son tan numerosos que un solo lugar dice que tiene en su archivo más de 195,000 confesiones de pecados, algunos grotescos. Y sin embargo, allí no hay arrepentimiento, sino confesión para sentir alivio del alma. ¿Qué es lo que el Señor dice? Déjeme poner esto rápidamente, decirlo rápidamente. El Señor dice que el pecado trae dolor, porque cuando el dolor se produce, la tristeza que se produce, nos va a llevar, dice Dios, al arrepentimiento. Quiero que usted lo lea y este pasaje no lo olvide. 2 Corintios capítulo 7 dice claramente, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, del cual un arrepentimiento que conduce a la salvación y no deja tristeza. Se acabó la culpa, Dios se la llevó.
Es la única manera en que el alma puede ser sanada, restaurada, que puede ser liberada. Dios quiere sanar, Dios quiere primero salvar, después sanar. Dios quiere traer a nuestras vidas un cambio y tiene que ocurrir después que se siente el dolor que el pecado produce, venir donde el Señor. Entristecidos para arrepentimiento, arrepentimiento que conduce a la salvación y que no deja tristeza. No hay luego complejo de culpa, no hay remordimiento, sino arrepentimiento. Y esto es lo que Dios quiere regalarte hoy. Esto es lo que Dios quiere traer a tu vida. Es lo que Dios nos está ofreciendo. Ser verdaderamente sanados porque primero reconocimos nuestro pecado delante de Él. Le confesamos nuestros pecados a Él y le pedimos que Él cambie nuestra manera. Esa manera que nos esclaviza y que nos hace entorpecer y que nos hace caer, Dios la puede cambiar. Así que el que antes sentía placer al pecar, cuando tiene a Dios empieza a sentir molestia, empieza a decir, no es esa la vida que yo quiero. El arrepentimiento solo se produce viniendo a Jesucristo. En el próximo segmento estaremos hablando de esto. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Mientras escuchábamos este estudio sobre esta realidad y sobre la base del contexto de este artículo en el periódico, a mi mente surge una sola palabra: tolerancia. Una de las palabras norte de nuestra sociedad y del hombre moderno es la tolerancia. El hombre moderno, el hombre del día de hoy, se jacta de ser pluralista, capaz de manejar un concepto en diferentes formas, porque ya las cosas no tienen un solo matiz, dependen de muchas cosas. En el pasado no se definía una sola cosa con muchas definiciones diferentes, sino que manejábamos una sola. Pero el hombre de hoy tiene la capacidad de llevar una situación, una realidad, una verdad a un terreno donde él pueda torcerlo, doblarlo y manipularlo de forma tal de que él pueda mantener su posición, su punto de vista sobre esa situación. Ya no hay absolutos en el día de hoy. Lo que antes era verdad o mentira, hoy ya no lo es. Pero frente a todo esto se levanta la palabra de Dios, porque es Dios quien nos trae a luz que hay una verdad y que hay una mentira, que hay un error, que hay falsedad, que hay lo justo y lo injusto, que existe lo correcto de lo incorrecto. Y frente a todo esto, particularmente aquí en el artículo que estamos estudiando, si hay algo que me llamó la atención fue, Morfa, de que señalan en varias posiciones la palabra pecado.
O sea que existe el pecado, pero no se maneja la realidad del pecado en la sociedad de hoy conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, sino más bien se toca como un tema en el cual para mí es increíble de que exista un site en internet donde las personas puedan ir y confesar su pecado. Yo me pregunto, Orfa, ¿no es más fácil reconocer la realidad de que sí existe el pecado? Si tengo esa problemática, tiene que haber una solución a ella, que no sea un descargarme para volver a la misma situación. Porque es más fácil buscar estos medios escapistas que enfrentarnos a lo que la palabra de Dios nos dice sobre qué es el pecado y qué yo tengo que hacer para solucionarlo. Tristemente, Abelardo, en nosotros, en nuestra naturaleza caída, hay una resistencia a aceptar las soluciones de Dios. A nosotros nos cuesta eso. Y es a partir justamente de que Adán y Eva decidieron ir en contra de Dios porque entendían que había una opción mejor que le estaba planteando el enemigo, de que iban a ser como Dios y Dios le tenía unas cosas escondidas que ellos querían saber. Al creer eso, al pensar que había otra cosa, lo que hicieron al cometer el pecado fue hacernos vulnerables, todos nosotros, como descendientes de ellos y ellos mismos, como los progenitores, vulnerables a esa incapacidad de ver que lo que Dios dice es bueno, porque Dios es sabio, porque Él es el que traza pautas que pueden evitarnos las desgracias. Si el que es el creador es el que sabe lo que ha hecho y sabe cómo lo ha hecho, sabe de qué material lo ha hecho. Cuando Dios nos dice a nosotros el pecado es malo, evítalo, debimos evitarlo, no lo evitamos, entonces ahora todavía, sabiendo que lo tenemos y que eso nos hace daño, respondiendo a lo que tú dices, rechazamos el camino que Dios nos dice que es el correcto, que nos ayudaría a no ser esclavos del pecado. Porque la cosa no es descargarnos, punto. Es que porque queremos tener un cambio interior, profundo y genuino, que cambie nuestra mentalidad para no continuamente estar luchando con lo mismo. Y eso solo lo puede hacer Dios. En vez de aceptar eso, preferimos quitar. Es como los zapatos que te aprietan. Te los quitas y en ese momento ya no te van a apretar. Pero cuando te lo vuelvas a poner vas a tener el problema. Seguro. El pecado es así, lo vamos a tener ahí, a menos que Dios no corte de raíz lo que nos esclaviza. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho hacerle caso a Dios. Mucho, mucho trabajo. Pero resulta incongruente el hecho de reconocer el pecado y no buscar la medicina correcta. Porque como tú acabas de decir, voy a volver a ese estado. Entonces me resisto. Yo estaba pensando sobre esto. Y es que si enfrento la realidad del pecado, tengo que enfrentar la realidad de Dios. Sin duda. Si no enfrento la realidad del pecado, entonces yo sigo siendo mi Dios. Y aunque fallo, busco este escape para descargarme, para poder salir del malestar. Tú hablabas de una conciencia, Orfa. ¿Acaso estamos acallando la conciencia? En el día de hoy decimos, no, eso no está tan mal. Bueno, yo creo que es una práctica que se ha profundizado, y se ha generalizado, el acallar la conciencia. El asunto de acallarla no resuelve tampoco el problema, porque dice la palabra de Dios que aunque nosotros la callemos, entre comillas, es decir, cautericemos nuestra conciencia. De hecho, un asesino mata, para poner un caso extremo, puede ser mentira, que llega a la persona a ser mitómana, o el asesino a no sentir lo que está haciendo, realmente no lo siente. Ha cauterizado la conciencia, pero eso no lo exime de que por tener esa conciencia que Dios le ha dado, Dios
un día, dice, lo traerá a juicio. Y lo que la palabra del Señor nos está enseñando con eso es que pudiera yo hacer todo lo que me parezca o me plazca y acallar mi conciencia, pero eso no me evita el que un día yo tenga que ser responsable delante de Dios por lo que yo he hecho. Porque eso es la dignidad humana. Ese es el carácter de Dios, el carácter moral que le ha puesto. Que Él me dice no lo hagas, pero me da la libertad. Si decido no hacerlo e insisto en no hacerlo, un día yo tengo que darle cuentas porque Él me hizo, Él me creó y Él me va a llevar a juicio. Lo dice la palabra, todos grandes o pequeños estaremos delante de Él y Él nos llamará a juicio. Es decir, no podremos aludir, Dios yo no lo sabía, porque está escrito en nosotros. Y dice, Dios juzgará los secretos de nuestros corazones, no solamente lo que hicimos, sino las motivaciones que nos llevaron a hacerlo. ¿Y por qué no quisimos hacerle caso? ¿Por qué si Él es la solución no lo queremos? Todo eso será juzgado. Entonces, hay una incongruencia, evidentemente hay una incongruencia. Decimos que tenemos el problema, pero no buscamos la solución. Hay algo que me llamó mucho la atención. Siempre me ha fascinado el hecho de que en la palabra Orfa, Dios no solamente nos presenta a nuestros ejemplos bíblicos, como yo le digo a veces, a nuestros héroes de la fe, en sus virtudes, sino también que nos deja ver sus debilidades y sus caídas. Tú señalabas en el estudio uno de los salmos de David y señalabas unos puntos allí como las claves, o más bien los pasos que hay que dar. David era un hombre que tenía la particularidad de poder reconocer, ¿verdad?, ese error cuando le era señalado, ya sea por el mismo Espíritu de Dios o por otra persona. Si yo me hago consciente del pecado, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo buscar esta solución a mi problema? Mira, Abelardo, es altamente significativo que Cristo, cuando empezó su ministerio, las primeras palabras que decían es, arrepiéntanse, conviértanse, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que abre el conocimiento del pueblo a que Dios se ha acercado para resolver una situación que el hombre tiene, que la humanidad tiene, que se llama estar lejos de Dios a consecuencia del pecado. Y la palabra que usa es arrepiéntanse. ¿Cómo podemos nosotros resolver nuestro problema? Dios nos dice claramente que es reconociendo nuestra condición y aceptando lo que Él nos ofrece. Para eso, Abelardo, dice el Señor, que hay que desprenderse de la autosuficiencia, del querer resolver nuestros problemas espirituales en base a nuestros propios criterios, nuestra propia lógica, y a lo que el mundo le llama superstición. Es decir, a lo que el mundo dice, ese es un criterio pasado de moda, ya no es así, no se llama pecado, eso es que tú disfrutes tu vida y lo hagas en tu estilo. A eso Dios dice que ayer, hoy y mañana, hasta el día que Él lo juzgue, será siempre pecado. Que lo que nos hace daño solo se puede resolver reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Que solo viniendo en arrepentimiento, y para arrepentirse hay que humillarse. Yo tengo que conocer mi maldad. Yo tengo que darme cuenta de ella. No solamente implica reconocer que estoy enfermo, implica también que tengo que venir delante de Dios. Necesitado. Tengo que venir delante de Él. Y reconocer. Y confesarle a Él. Decirle a Él, perdóname, yo necesito tu limpieza, tu liberación. Para eso Cristo murió, Abelardo. Es para que en vez del castigo que supone no creer y seguir haciendo una vida lejos de Dios, viene castigo. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Eso es lo que el Señor viene a hacer, eso es lo que Él nos regala. Y solo cuando lo aceptamos de corazón es que podemos tener esa vida y ese cambio para que el pecado no siga asfixiándonos. O sea, que ya no vuelve ese ciclo a la vida. El ciclo
vuelve solo si me desvío de Dios. Mientras lo esté buscando, Él me va dando por su Espíritu Santo la fortaleza para que el pecado no se haga en mi vida la práctica que tenía antes. Es decir, no es que yo mañana soy una persona que no va a pecar, sino que el Espíritu Santo me va a decir, órfano, entonces yo tengo que decidir, le voy a obedecer. Y como me gusta, digo, Señor, dame la fortaleza. Así Dios va cambiando la mente. Así Dios va diciéndonos, no, es dañino, no lo busques, no tiene sentido, te lleva a la muerte, nos hace conscientes. Bueno, frente a toda esta, este gran material que se abre delante de nosotros, usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Realmente estoy enfermo? ¿Realmente puedo seguir tratando de buscar estos escapes para descargar lo que siento en mi corazón, en mi ser? Tratar de decir que no existe el pecado es decirnos no a nosotros mismos porque nuestro ser, nuestras emociones no lo dicen. En vez de entrar a un site de internet, ¿por qué no te acercas al Creador? Porque allí en la misma habitación, en vez de prender la computadora, simplemente cierras tus ojos y no vas directo al quien puede solucionar tu problema. Hoy queremos exhortarte a que no busques más escapes. Jesucristo ha sido enviado para que tú y yo seamos liberados del pecado y nuestra conciencia sea limpia. Te exhortamos a que lo busques. Utiliza los números que están en pantalla. Allí hay hermanos que están dispuestos a profundizar sobre este tema. No corras más. Él es el único site que puede salvarte. Búscalo.